Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olbaid y en este episodio vamos a hablar sobre esa pequeña espinita, esa cosita que a veces nos está rondando la mente. Y eso es el poder hacer un hit musical o hacer una canción o algo que sea viral. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ya con plataformas como TikTok, de repente vemos que hay canciones que se vuelven virales de la noche a la mañana y muchas veces ni siquiera son canciones nuevas. No son canciones que a lo mejor ya tienen algunos años que salieron y de repente se vuelven virales y todo el mundo lo escucha y todo el mundo lo reutiliza en sus audios y se dispara por millones de reproducciones en Spotify. Y nos da esa como sensación o esa espinita de decir, ok, ¿qué es lo que hace que esta canción sea un hit? ¿O qué es lo que hace que esta canción sea viral? Yo puedo hacer lo mismo o yo quiero hacer lo mismo. Quiero enfocarme en hacer hits, en hacer puras canciones que se vuelvan virales, ¿no? Bueno, eso hablando de canciones virales o hablando también de hits. Es inevitable que estando inmerso en el mundo de la producción musical, nosotros no tengamos algunas referencias o influencias de artistas o de canciones que nos han marcado y que de cierta manera definen gran parte de lo que nosotros hacemos o de nuestros propios gustos musicales y que muchas veces entre todas esas canciones que tomamos como referencias o como influencias va a haber algún hit musical de algún artista que a lo mejor tiene varios hits o incluso algún artista que solamente tuvo un hit y después desapareció. Y ahí es donde me quiero enfocar un poco. Esto lo que se conoce como los One Hit Wonder, las maravillas de un hit. Son estos artistas, cantantes o bandas que tuvieron una sola canción que se hizo un hitazo y que se escuchó en todas partes. Y después de esa canción ya no hubo nada más. Esto es un fenómeno que ha existido desde hace muchos años y creo que hasta la fecha se sigue repitiendo. Uno, yo creo que de los que todo el mundo de historia más reciente, ¿no? Y hablando también ya de internet, sería el de Psy, ¿no? El coreano que cantaba el Gangnam Style, ¿no? Que esa canción rompió récords y que fue durante un tiempo su video musical con la mayor cantidad de reproducciones en YouTube. Creo que, si no mal recuerdo, fue la primera que rompió la barrera de los 1,000 millones de reproducciones o algo así, ¿no? Si no estoy equivocado. El caso es que fue un hitazo y todo el mundo después trataba de hacer esas copias de eso. Y resulta que, pues bueno, el original, el que fue el hitazo, no pudo volver a igualar su gran obra. Y después, hasta el momento, creo que ya ni siquiera se dedica a la música y creo que no le va muy bien económicamente, ¿no? Ahí sí no estoy muy seguro. Estoy hablando ya así como que de recuerdos vagos, de cosas que según yo leí o vi en alguna parte, así que ahí no me crean mucho en eso, ¿no? El caso es que cuando nosotros estamos buscando hacer esos hits, hacer esas canciones virales, muchas veces no tenemos en cuenta que es casi buscar que nos pase eso. Que tener un hit, un solo hit o una sola canción que se vuelva viral no significa o no es sinónimo de éxito. No es sinónimo de tener una carrera sustentable o de tener, de podernos dedicar a esto de forma constante. De hecho, yo me atrevería a decir que hay muchas, pero muchísimas más personas viviendo bien, cómodamente dentro de la industria musical, de cualquiera de sus ramas, no solamente la producción musical, pero que ni siquiera sabemos de ellos, pero que viven muy bien y probablemente hasta mejor que aquellos que tuvieron un hit y que tuvieron una canción viral. ¿Por qué? Porque tenemos este sentido distorsionado de lo que significa el éxito. Y es que para que algo sea exitoso y que sea duradero, debe de tener mucho trabajo detrás y debe ser precisamente constante, no solamente algo que va a suceder una sola vez. Nosotros, hablando ya, por ejemplo, de otro ámbito, ¿no? Para poderlo entender mejor, imagínense que tú tienes un plan de vida, ¿no? Que a lo mejor quieres una casa y quieres un auto o 2 autos y quieres casarte y formar una familia y tener, no sé, 2 hijos y que tus hijos vayan a la universidad y salir de vacaciones 3 veces al año y cosas por el estilo, ¿no? Digamos que ese es tu plan. Pero para ese plan tú estás dependiendo
de una maravilla de una sola ocasión, es decir, sacarte la lotería. ¿Qué tan probable es que eso suceda? ¿Qué tan probable, para empezar, es que vayas a tener la suerte? Porque muchas veces no entendemos eso, que el ser un one hit wonder o tener una canción viral o tener un super hit, muchas veces es más una cuestión a veces de suerte que de verdadero esfuerzo o de verdadero talento. Muchas veces es suerte. Nunca se sabe dentro de Internet qué cosa se va a hacer popular, qué cosa se va a hacer viral. Y coincidirán conmigo. A veces las cosas más ridículas, las canciones que menos podrías pensar, se terminan volviendo virales y todo el mundo lo comparte y todo el mundo lo conoce. Y a lo mejor al revés. Tú seguramente conoces a algún artista o alguna canción que a ti te fascina, que está increíblemente bien hecha, que es una verdadera obra de arte y prácticamente nadie lo conoce. Ahí es donde nos damos cuenta que la suerte juega un factor bastante fuerte cuando estamos hablando de estas canciones virales o estos hits. ¿Y qué pasa? Que la suerte no la podemos controlar. Así que depender todo tu plan de un solo factor, o sea, de un solo suceso que tiene muy pocas probabilidades de pasar y que además depende de la suerte, que es algo que no puedes controlar, solamente te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la frustración de que no puedes lograrlo. ¿Por qué? Porque no puedes controlarlo. Entonces yo creo que es mucho más fructífero, mucho más rentable y posible que tú bases tu plan, ¿no? De que quieres tener ese estilo de vida o de que quieres lograr eso, que lo bases en algo que sí puedas controlar y que sí puedes controlar el trabajo que tú haces, el esfuerzo que pones en aprender, en aplicar eso que has aprendido en tus canciones, en tus producciones. Tú no puedes controlar que a la gente le vaya a gustar algo tanto que lo comparte y que se haga viral, pero sí puedes al menos hacerlo de tal forma que, ok, no vas a tener un hit viral, pero sí puedes tener toda una carrera musical que va a ser buena, medianamente buena, algo no a lo mejor extremadamente trascendental y que te conviertas top número 1 de Billboard o algo así. Y no por eso significa que es un fracaso y no por eso significa que no vas a llegar a tu meta, porque volvemos a lo mismo. Tenemos esta idea distorsionada de lo que es ser exitoso. Hay muchos productores, como les digo, que, por ejemplo, hay un canal de YouTube que se llama Venus Theory o Teoría de Venus, pero es en inglés. Y él se dedica casi exclusivamente al diseño de sonido. Y él, muchos ni siquiera lo conocen. Es un nombre que probablemente jamás lo hayas escuchado. Y sin embargo, es una persona que vive bien, que tiene su estudio, que lleva una vida bastante cómoda, dedicándose al diseño de sonido. Y jamás has escuchado probablemente ninguna canción de él, ni siquiera sabías que existía. Y eso no ha impedido que tenga ese nivel, ahora sí podríamos decir, de éxito. ¿Por qué? Porque puede vivir de forma constante de eso. Ya no tiene que estarse preocupando en que, a ver si tengo una canción viral para poder seguir sobreviviendo y haciendo esto. No, al contrario. Es un poco, ¿cómo decirlo? Como que más vale tener varios, es como diversificar, ¿no? Digamos que en Spotify es algo muy habitual. Yo podría decir que sería más preferible tener unas 100 canciones, pero que cada una de esas 100 canciones tuviera una media, ¿no? Digamos de 10,000 reproducciones, ¿no? Entre, digamos, menos de 100,000 o más de 10,000, ¿no? Estar en ese balance, pero que todas las canciones tengan ese nivel, ¿no? Algo constante, algo predecible. Sería, yo creo, mejor eso que tener 100 canciones de las cuales 98 nadie las ha escuchado jamás y solamente una a lo mejor tiene 1,000,000 de reproducciones. ¿Por qué? Porque la gente que llega a conocer ese millón de esa canción que tiene 1,000,000 de reproducciones probablemente no ha escuchado suficiente de ti ni siquiera para acordarse de cómo te llamas, ni cómo se llama la canción, ni nada. Ya no va a regresar. Es algo que no se vuelve recurrente. Y esto sucede en muchos ámbitos, no solamente en la industria musical. Por ejemplo, en el mundo de las inversiones. Los grandes inversionistas te podrían decir que es mucho más factible o que ellos preferirían, ¿no? Que a lo largo de 10 años tener una inversión segura que te dé un 10%
de beneficios a tener una inversión riesgosa que podría duplicar tu inversión. ¿Ok? Podría. Ni siquiera sea algo seguro. Con el otro, aunque sea menos, pero es constante y es más seguro y es más predecible. Con el otro ni siquiera sabes si va a pasar. Casi que depende de la suerte. Muy bien, entonces debemos de cambiar un poco nuestra mentalidad, dejar de pensar que tener una canción viral es sinónimo de éxito o que necesito crear un hit musical para ser exitoso, ¿ok? Porque no son sinónimos. Hay gente que ha tenido hits y no han podido generar una carrera musical para seguir viviendo de eso. Y también hay cosas al revés. Hay gente que jamás ha tenido una canción popular o demasiado exitosa y aún así puede vivir muy bien de la música. Así que dejemos de enfocarnos en que quiero hacer el siguiente hit mundial o la siguiente canción viral. Si pasa, qué bueno, pero que no sea nuestro propósito principal. ¿Cuál debería ser nuestro propósito principal? Hacer el arte que nosotros nos guste, hacer esa música lo mejor que podamos, encontrar nuestro estilo personal, que fue el tema precisamente del podcast de la semana pasada. Y eso hay muchas más probabilidades de poder triunfar y de poder hacer una carrera exitosa siguiendo ese plan que si simplemente andamos detrás de lograr un hit o lograr una canción viral, porque lo más probable es que para empezar nunca lo vayamos a obtener, y segundo, el que lo obtengas tampoco es garantía de nada. Ok, gracias por haber escuchado este episodio, espero que les haya gustado y nos estaremos escuchando en la próxima.